¿Se están escuchando? Sí, se escucha. ¿Se ve la pantalla? Sí, buenos días, señor. Gracias, les agradezco. Bien, vamos a entrar entonces a las redes. Ya hemos visto fuentes de agua, hemos visto la aducción, hemos visto los problemas que pueden haber en la aducción, ¿no es cierto? Hemos visto válvulas en la aducción y ahora vamos a entrar a las redes. Y en la red de distribución es un conjunto de tuberías. Y este conjunto de tuberías lo que va a hacer es me va a dar la opción de dar agua a los habitantes de una cierta población. Las redes y vamos a satisfacer a través de las redes la demanda que tenga la población de agua potable. Bien. Las redes pueden ser abiertas o pueden ser cerradas o malladas también. Abiertas utilizamos normalmente en el campo cuando la población está dispersa o semidispersa. Y malladas en concentraciones poblacionales. Siempre es mejor malladas porque da la oportunidad de poder compensar las presiones, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los parámetros de diseño que dice la NB 689? Primero, el área de proyecto. Debe comprender toda la población, más áreas industriales y comerciales presentes y resultantes de la expansión futura. A veces no tomamos en cuenta la parte de los establecimientos comerciales, esas cosas, y de repente en una zona como el centro de la ciudad de Cochabamba tiene mucho de ello. Entonces me quedo corto en el abastecimiento de agua. Entonces, lo que hago es determinar una población equivalente, como ya hemos visto cuando estábamos hablando de población flotante. El trazado de la red, obviamente, es cómo quieres tú que existan zonas de presión. No viene con la topografía. En realidad aquí está mal esto de debe iniciar las características. No es a la característica. A la red de agua potable, esa presión sube, baja, lo que quieras hace el agua, ¿no es cierto? Y entonces como tenemos esa particularidad, entonces la red básicamente tiene que ceñirse a las zonas de presión. Un segundito, por favor. Como esto no me gusta, pues que lo arreglamos ya nomás. Listo. Entonces, tiene que ver con las zonas de presión esto, ¿no? No tiene que ver con la característica topográfica y esto es importante. Entonces, tú determinas zona de presión alta, zona de presión media, zona de presión baja y ahí cierras anillos principales, ¿no es cierto? A partir de esos anillos principales vas a poder dar agua potable al resto de la población. Las presiones de servicio. Ojo, ojo aquí. La presión estática máxima no debe ser superior a los 70 metros de columna de agua. Eso quiere decir que cuando esté calculando las redes de agua potable, No se escucha. yo creo que sí se debería escuchar. Les decía, la presión estática quiere decir que debes, si es 70 metros de columna de agua, tienes que correr doble. Uno con presión estática y otro con presión dinámica. Y eso tiene que ser muy estricto. No solamente vas a correr presión dinámica, porque es lo que normalmente te dan los diferentes softwares,
pero también vas a hacer que la demanda sea cero en cada nodo. Y cuando la demanda es cero en cada nodo, entonces eso quiere decir que estás simulando las condiciones nocturnas. Y a través de las condiciones nocturnas, lo que vas a hacer es entonces acercarte mucho a la presión estática. Entonces, esta presión estática siempre debe ser, no debe ser menor que 70 metros de columna de agua. Aquí, para las poblaciones menores a 2.000 habitantes, es suficiente 5 metros de columna de agua. Para las poblaciones entre 2.000 y 10.000, 10 metros de columna de agua. Y para aquí, para Cochabamba, para Sacaba, para Quillacollo, 13 metros de columna de agua. Velocidad de diseño. La velocidad mínima es 0.30 metros sobre segundo. Esto es para evitar que las arenas se depositen en la red. Si se depositan las arenas o los sólidos suspendidos, les quitas velocidad y ellos empiezan a sedimentarse, algún momento van a tapar toda la tubería. Y eso es lo que tú no quieres. Para que eso no suceda, la velocidad debe ser al menos 0.3 metros sobre segundo. Dicho esto, en algunas ocasiones, por ejemplo en CEMAPA, si bien, digamos, el cálculo me da que debo utilizar una tubería de 2 pulgadas, CEMAPA te obliga a poner 3 pulgadas. ¿Por qué? Porque prevé CEMAPA que en el futuro puede haber un crecimiento vertical de la población. Y entonces, lo que hace es prevenir eso y te obliga a poner una tubería de mayor diámetro. Cuando pones mayor diámetro, la velocidad automáticamente baja. Y algunas veces voy a tener menos que 0.3 metros sobre segundo, en cuyo caso tengo que prever drenajes. De rato en rato voy a abrir el drenaje y entonces todo el sedimento va a salir como un flush. La velocidad máxima en la red de distribución no debe ser mayor que 2 metros sobre segundo. Diámetros. Poblaciones menores a 2.000 habitantes, 1 pulgada. Poblaciones de 2.001 a 20.000 habitantes, 1,5. Poblaciones mayores a 20.000 habitantes, 2 pulgadas. Esto es lo que normalmente voy a tener entonces como diámetro mínimo. Caudales de diseño. Todas las redes que entran a los domicilios tienen que ser calculados con el caudal máximo horario. Siempre. Caudal máximo horario a redes. Caudal máximo diario a tanques. Otra vez. Caudal máximo diario a tanques. Caudal máximo horario a redes. En el único caso que un tanque se calcula con el máximo horario es cuando el tanque es de cola, es decir, es parte de la red. Entonces voy a calcular siempre de los siempre con el caudal máximo horario de las redes, en todos los casos. Todo esto tengo que calcular y tengo que aumentarle la demanda contra incendios. Y utilizo para el diseño el mayor valor restante. Ubicación y profundidad. Esta es la ubicación de la red de agua potable a 1 metro de la acera, al sur y al este. Al sur y al este. Si la calle está a la vuelta, entonces tendría que ir a la derecha, al este, perdón, al este, al este a la izquierda, al oeste a la derecha. ¿No es cierto? Pero a 1 metro de la acera. Y si lo veo en corte, ¿no es cierto? Esta profundidad tiene que ser por lo menos 1 si es tráfico pesado, 0,80 si es tráfico liviano. Normalmente colocamos a 0,80 sin problemas. De acuerdo, las tuberías hoy en día son muy resistentes. Válvulas reguladoras. Estas válvulas que estoy colocando acá deben, este es un cuartel, todo lo que está en negro es un cuartel. Yo debo poder, a través del uso de estas válvulas,
dejar el caudal en cero al interior aquí. Eso me permitiría reparar algo aquí adentro, si es que tuviera que hacer una reparación. Entonces, estas válvulas son válvulas de seccionamiento de la red. No son válvulas reguladoras. Esto también sería una válvula de seccionamiento. Quiere decir que si cierro la válvula voy a tener al interior de la red secundaria, el caudal igual a cero. Vean entonces que la red primaria está en negrilla, también llamado cuartel, y la red secundaria está en color más tenue o más finito. Cuando yo estoy calculando una red de agua potable, es suficiente calcular las presiones en los 4 puntos estos, porque te determinan una zona de presión. Todo lo que esté aquí adentro va a estar regulado por los 4 puntos y sus presiones respectivas. Entonces, normalmente no se calcula la hidráulica, pero sí se calcula lo que es el material y la construcción. Todito tiene que ser cuadriculado, ¿no es cierto? Porque todo el mundo debe tener agua potable en su domicilio. Tiene acceso al agua potable en su domicilio. Muy bien. Los tipos de redes, como les decía, hay tipo de red abierta y tipo de red ramificada. La que están ustedes viendo acá es una red abierta a partir de un tanque, normalmente en el campo. Si el tanque no es elevado en el tanque, está en el cerro, normalmente en el tanque, es un tanque semienterrado, y de ahí vamos a sacar una matriz que va yendo a los ramales secundarios, y al final de los ramales secundarios a veces tengo pilas, ¿no es cierto? Entonces, o piletas públicas también puedo tener. Entonces, vean la diferencia de tener una red mallada. Esta es típicamente una red abierta, ¿ya? ¿Cómo se calculan los caudales en redes abiertas? Sencillo, tienes que tener un caudal unitario derivado del caudal máximo horario, población por dotación sobre 86.400 por K1 por K2, es el caudal máximo horario. Y eso lo divides entre la longitud virtual. Fíjense cómo es la figura de la longitud virtual. Aquí la longitud virtual es cero porque no estoy atendiendo a nada. Aquí la longitud virtual está atendiendo a ambos lados de la red. Por lo tanto, la longitud virtual es 2 veces la longitud real. Y en este caso, que estoy atendiendo a un solo lado de la red, la longitud virtual es igual a la longitud real. Entonces, esto voy a dividir entre la longitud virtual. Y a partir de ello, cada tramo tiene su caudal unitario multiplicado por la longitud virtual. Y ahí está, pare de contar. ¿No es cierto? Y eso se asigna entonces al nodo superior. ¿No? Muy bien. El número de grifos. Para redes con menos de 30 conexiones debe determinar el caudal por ramal. O sea, es una red abierta, utilizando siempre un método probabilístico o de simultaneidad basado en este K. Este K es el coeficiente de simultaneidad que está dado por esta fórmula. K entonces es igual a 1 sobre raíz de x menos 1. Este mismo coeficiente de simultaneidad nosotros lo utilizamos en SANI, en abastecimiento de agua a edificios. Ahí tienes, digamos, 2 bañeras, 2, 3 duchas, lo mismo. La misma filosofía es. Entonces, depende de cuántos grifos está atendiendo un ramal, el valor de K va a variar. Por ejemplo, si estás atendiendo 11 grifos, el valor de K es 0,32, es decir, 1 sobre 11 menos 1, 10, raíz, 1 sobre la raíz de 10, me va a dar entonces 0,32. Esto lo voy a poner acá, ¿no es cierto? Y el caudal por grifo, normalmente lo voy a poner a 0,10 litros segundo. Ese es más o menos la demanda por cada grifo. Esto es cuando tenemos el abastecimiento por piletas públicas.
¿ya? Sobre todo por piletas públicas. También pueden entrar a los domicilios y en cada domicilio te voy a dejar un grifo. Si no voy a hacer el cálculo interno, digamos, de la red de agua potable, alcantarillado interno en el domicilio, simplemente le voy a dejar un puntito de agua, ¿no? Una piletita de agua cuando entre al domicilio. Entonces, en ese caso también estoy queriendo calcular cuántos de esos atiende un ramal. La red mallada es una malla como la que están viendo acá. Malla, se pone una malla, ¿no es cierto? Y entonces, cuando tengo una malla, las presiones se van a compensar. Entonces, tú vas a tener, si formas un cuartel grande, lo mismo vas a tener, es decir, vas a agarrar y vas a tener que las seccionadoras para poder cerrar todo el cuartel, sin perjudicarlo a los otros. Por ejemplo, esto en cada nodo esto es una locura. No va a haber, no hay ninguna empresa de agua que te haga esto. En cada nodo, una caja de operación de válvulas. Miren cuántas válvulas, cualquier cantidad de válvulas. Eso no es posible. Esto es más factible, pero incluso solamente van a colocar aquí en esta esquina, en esta esquina, en esta esquina, en esta y en estas esquinas. Estos intermedios no hay, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la empresa de agua no va a gastarse en tantos mil cajas, ¿no es cierto? Claro que desde el punto operativo es mejor porque, claro, aquí digamos cierras este, todita esta línea está cerrada. Cierras este, todita esta línea está cerrada. ¿No es cierto? Entonces, desde el punto de vista operativo solamente cerrarías líneas. Si tienes en cambio en esta esquina, en esta esquina, en las cuatro esquinas y cierras las cuatro esquinas, entonces todo el cuartel no va a tener agua. Lo propio acá, todo el cuartel no tendría agua. La ventaja de eso es que el operador no tiene que estar correteando por cada válvula, ni Semapa tiene que gastar en millones de cajas, menos en este caso. Este caso es una locura, ya inviable. ¿Cómo voy a asignar los caudales a estas áreas? Supuesta, aquí, 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 aquí. Vamos a hacerlo, por ejemplo, si este es el nodo y es el método de las áreas, entonces entre estos dos pongo una línea, entre estos dos pongo una línea, entonces voy haciendo las mediatrices. Esas mediatrices me van a determinar un área que atiende este nodo. Y yo sé que el área tiene una densidad poblacional. Entonces tienes un caudal unitario en vez de por longitud, por área total. Entonces tienes el caudal máximo horario sobre el área total, es el caudal unitario. De tal manera que el caudal en este nodo sería el caudal unitario que tú estás viendo por el área en verde, ¿no es cierto? En color verde. Y esa área es el área de influencia de ese nodo. Ahora bien, tú no vas a tener, pues, en cada nodo, en cada esquina, tienes las cuatro esquinas. Entonces tienes una línea, a la mitad le pones una línea, aquí también tienes una línea, a la mitad le pones, aquí a la mitad también le vas a poner y eso va a determinar cuatro áreas. Y esas cuatro áreas van a estar atendidas por este nodo, este nodo, este nodo y este nodo y pare de contar. No hay más. ¿Ya? Entonces, los caudales siempre los voy a asignar a los nodos de los cuarteles, no a cada nodo individual en cada cuadra, sino a los nodos de los cuarteles que están en las cuatro esquinas. Entonces, el otro es de densidad poblacional. Es lo mismo que el método de áreas, porque en el método de áreas yo voy a conocer cuánto es la densidad poblacional en el área. ¿Ya? Y entonces con eso voy a tener. Entonces, solamente vamos a emplear nosotros dos modos de hallar los caudales en los nodos. O es por áreas o es por longitud. Nada más.
En el método de redes cerradas, el método más tradicional es el método Hardy-Cross. En este método, todos los caudales que entran a un nodo tienen que salir de él. Hay un equilibrio. Entonces, la suma de caudales en este nodo es igual a 0. En otras palabras, suma de caudales que entran a un nodo es igual a la suma de caudales que salen de él. Y otro más, otro principio. La pérdida de carga a través de una malla es siempre 0. Quiere decir que H1 más H2 más menos H3 menos H4, esto es 0, siendo caudal. Entonces, tú lo que vas a hacer es asignas, presupones una dirección de flujo. Entonces, los que van a favor del flujo son positivos. En este caso, Q1 y Q2 son positivos. Pero este Q3 está en contra de esta dirección de flujo, por lo tanto, Q3 es negativo. Q4 también está en contra de este eje, de esta velocidad, o de esta flecha, del sentido de esta flecha que estoy poniendo aquí, y por tanto, entonces, en este caso también Q4 es negativa. Y la suma de pérdidas de carga a través de toda la malla, entonces va a ser igual a 0. Con él voy a definir entonces que lo voy a calcular a través de la fórmula de Hazen-Williams, 0.28 CD a la 263, J a la 0.54. Pero fíjense, 0.28 constante. C constante desde que ya eliges un material. Si eliges un material para todas las redes, tiene un número. Entonces 0.28 por un número se acabó. Y tú además vas a elegir el diámetro que vas a colocar. Por lo tanto, ¿no es cierto? Q, el caudal va a ser igual a K' por H a la 0.54, siendo J es HF sobre H sobre L. L también es conocido, por lo tanto, quedaría nada más H a la 0.54 y esta formulita que se va a hacer. Entonces, tú haces la sumatoria de las H, la sumatoria de las pérdidas de carga, es la sumatoria de los K por Q a la N, acá, K por Q a la N, ¿no es cierto? Porque despejas H acá. En la práctica, esta sumatoria no es 0, ¿ya? Y siempre hay que corregir. La sumatoria de todas las pérdidas de carga hay que corregir. Entonces, ¿cómo corriges? Vamos a desarrollar esto, ¿no es cierto? Y desarrollamos y te da esta serie. En esta serie no todos los últimos tramos no aportan nada, digamos, al resultado. Y entonces voy a tomar este primero y este segundo. Y todo lo voy a igualar a 0. Si hago H menos, perdón, aquí no es igual, H menos todo esto, eso va a ser igual a 0. De tal manera, aquí está mal esto. A ver si puedo corregir. Esta vaina de aquí no es igual, es menos. Por favor, corrijan, ¿ya? Es menos. Yo lo voy a corregir después, pero es menos eso. ¿Ya? Sumatorio de H menos todo esto va a dar igual a 0. Despejo entonces delta Q y delta Q va a ser esto. Ok. Las conexiones domiciliares. Una vez que has solucionado la red, toca darle agua a los distintos domicilios. La red está acá. Te van a colocar una abrazadera y de la abrazadera te van a llevar hasta la caja del medidor. Hoy día estamos haciendo nosotros por la calle, déjeme ver, estamos en la 25 de mayo, la Roma estamos. Si ustedes se dan una vueltita por ahí, van a ver cómo se hace esto y cómo estamos dejando aquí, simplemente estamos dejando un chicotillo para que después vamos a colocar los medidores, ¿ya? Entonces, es eso lo que estamos haciendo en este momento en el proyecto de la zona central.
A partir del medidor es bueno dejar siempre una piletita. Es bueno. ¿Ya? Y hasta ahí es, después lo de aquí adentro es el interno nomás, ¿ya? Entonces aquí está, se pone este collarín. Aquí hay un collarín. En el collarín se va a insertar entonces la tubería, un codo, y este codo va a ir hasta tu domicilio. ¿No es cierto? Entonces, esto es un collarín simple, fíjense. Un collarín simple. Aquí está con sus cositas, se le pone encima y se acabó. Aquí está. Collarín en carga, roscado también. Este es un collarín cuando esta tubería está ya en carga, quiere decir que está en servicio. Entonces tienes que tener cuidado en eso, ¿no es cierto? Cuidado que un geyser por aquí salga, ¿no es cierto? Entonces hay collarines especiales que te permiten, que se llama colocar el collarín cuando tienes presión en el sistema de agua. Y hay también bandas simples como estas que tienes acá. Estos collarines hay de distintos materiales. ¿Ya? Entonces hay que ver qué es lo que es más conveniente para tu proyecto. Medidores. Hay montones de medidores. Hay micromedidores y hay macromedidores. Estos son micromedidores. Y un macromedidor, este macromedidor normalmente voy a colocar cuando estoy dándole agua a una población que ya tiene una red. Y esta población que ya tiene red, esta OTB puede ser que tiene una red, ya tiene un sistema de cobro, ya ha hecho su inversión. Entonces, lo único que quiere es más agua. Entonces, yo le voy a poner un macromedidor para que los vecinos puedan pagar por el agua que consumen. ¿Ya? Eso es así nomás. Las piletas públicas son estas que están viendo ustedes acá. ¿No es cierto? La pileta pública hay que ver con la gente qué es lo que pasa. A veces la pileta pública es un lugar de reunión de las mujeres de cierta comunidad. Entonces, esto que están viendo acá lo hacen grandecito, lo hacen. ¿Para qué? Para que sirva de lavandería. Y aquí también hasta otro lado. Entonces, la pileta pública no solamente va a ser para recoger agua potable, sino que te va a servir para la lavandería, para el lavado de la ropa, ¿no es cierto? Y dar una opción, una oportunidad a las mujeres de esa OTB, de esa comunidad, de charlar entre ellas y comunicarse los problemas propios de las viviendas. En el campo, en la mañanita sale el hombre a trabajar el campo y se queda la mujer con los animalitos y los niños, ¿no es cierto? Y entonces es la mujer en realidad el centro del universo en el campo. Sin mujer no hay nada, ¿no es cierto? Ella se encarga entonces de los pequeños animales de crianza, pero además se encarga de los niños. Y entonces esta es una muy buena cosa para poder reunirse de rato en rato las mujeres y contarse sus problemas, finalmente, ¿no es cierto? La dotación en piletas públicas es de 20 a 40 litros por habitante por día. Y máximo, cada pileta y la próxima pileta, si dibujamos un círculo con un compás, máximo debería ser colocado a 200 metros. Imagínense que esta mujer va a ir con un par de latas de manteca, más o menos, a recibir agua y va a llevar esa agua a su domicilio. Entonces, lo que ya no está llevando agua es para lavar, porque ya va a hacer el lavado ahí adentro. Simplemente va a llevar el agua para, ¿qué se llama? La cocina y posiblemente para el aseo personal. ¿No es cierto? Entonces, imagínense una señora cargando 2 latas de manteca. Son pues pesadísimas. Y va a cargar 200 metros. ¿No es cierto? Si le pones más, olvídate, no va a ir a la pileta pública, va a ir a donde sea más cerca a conseguir agua potable. Y eso nos va a llevar al estadio original. Quiere decir que puede ser que esa mujer recoja agua del río nuevamente y estar sujeta a las enfermedades que ocurren cuando no tienes agua potable. Entonces tienes que cuidar esos aspectos, muchachos. Hay que cuidar y hay que cuidar bien esos aspectos.
Bien, el caudal en las piletas públicas está dado por esa expresión. En esa expresión, N es la población servida por cada pileta. Y entonces, máximo cada 5 familias voy a poner una pileta. ¿Ya? Cada máximo 5 familias. DC sobre 24, DC es la dotación por litros promedio. Y hemos dicho que es entre 20 y 40 litros por habitante por día. El 24 es el factor es una división que es para convertir a litros por hora. Caudal máximo probable en piletas públicas está dado en litros por hora. Entonces, si la dotación es litros por habitante por día, tengo que dividir entre 24 porque 24 horas tiene el día. CP es el porcentaje de pérdidas por desperdicio que va de 10% al 40%. ¿Qué es ese desperdicio? A veces la gente en el campo abre la pileta y no la cierra. Entonces hay un desperdicio intrínseco debido a que no hay el cierre de la pileta, ¿no es cierto? O han hecho algo, pues, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando en Inglaterra estábamos haciendo un proyecto en Bangladesh y habíamos calculado así al detalle estas cosas, ¿no es cierto? Con mucha ingeniería. Cuando estaban colocadas las piletas públicas, de repente la fuente se agotaba muy rápidamente. Entonces dijimos, uy, hemos metido las patas, hemos calculado mal la hidráulica, ¿no es cierto? Y algo está pasando. Entonces, fueron a revisar en ese entonces qué es lo que pasaba. Y lo que pasaba es que los chits, al haber tanto calor en Bangladesh, se bañaban ahí adentro. Entonces, abrían la pileta pública y no la cerraban nunca, se bañaban así, y estaban ahí divirtiéndose todo el día con el agua potable. Entonces, claro, ahí le colocamos entonces una especie de válvula, digamos, ¿no? Que la abrías y solamente te daba una cierta cantidad de agua y después se cerraba automáticamente, ¿no es cierto? Y esto era a través de hidráulica nomás, no era una válvula mecánica como las que conocemos. Entonces, hay que ver esa CP, el porcentaje de desperdicio. Yo le pusiera nomás el 40%, sin ser exagerado. FU es el factor de uso. No todo el día va a estar encendida la pileta pública, de repente en la mañana nomás. Entonces, si es en la mañana nomás, son las horas de la mañana, pues. Y eso no es lo mismo, a ver, llenar la habitación donde estás. Si quieres llenarla en un segundo, tienes que tener un caudalando y una tubería gigantesca. Pero si quieres llenarla en 2 días tu cuarto donde estás, vas a una manguerita chiquitita, ¿no es cierto? Entonces, ese es el factor de uso, 24 sobre T. Quiere decir, si piensas que el uso va a ser todo el día, entonces eso es 24 sobre 24. Pero si va a ser en la mañanita, nomás tienes que tener pues una tubería más grande, más de diámetro mayor, ¿no es cierto? Y entonces vas a afectar por este factor de mayoración, que es el factor de uso. Y T es las horas de servicio que tienes. EF, ahí falta EF, que es una eficiencia del sistema, de todo el sistema, desde la captación hasta que el agua llega efectivamente a la pileta. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos eficiencia del sistema. Muy bien, señor. En las formas de distribución, hay una forma de distribución que es por gravedad, que es la normal, la que está a la izquierda, y hay una distribución por bombeo de un campo de pozos. Voy a ir hasta un tanque de almacenamiento y del tanque de almacenamiento voy a dejar por gravedad. Algunas veces, donde dice campo de pozos y esos cilindros, podrían ser unos cilindros hidroneumáticos. Y si son cilindros hidroneumáticos, entonces directo va a ir a la red. No es aconsejable bombear directo a la red. No es aconsejable. Primero porque es bombeo. Y el bombeo siempre va a costar dinero. Cuesta dos
cargos de electricidad hay en Bolivia cuando utilizas electricidad? Un cargo es por potencia y otro cargo es por energía. Cuando tú estás en tu casa, lo que estás pagando la luz, que le decimos entre comillas, porque no pagas la luz, pagas el servicio eléctrico, ¿no es cierto? Es la energía, es el cargo por energía, kilowatt por hora. ¿Cuántos kilowatts por hora utilizas en el mes? Eso es lo que está cobrando. Pero si tuvieras una industria en tu casa, por ejemplo, haces helado, haces qué sé yo, te van a colocar un transformador, un trafo, de acuerdo a la potencia de tus máquinas. Entonces, si mi potencia de las máquinas es 40 kVA, me voy a colocar un trafo de por lo menos 50 kVA, ¿no es cierto? Ese colocarte el transformador, éxito nomás es otra tarifa, ¿ya? Entonces, en Bolivia, la tarifa de electricidad tiene dos cargos. Un cargo es por potencia y el otro cargo es por energía. Entonces, si tú vas a tener un sistema de agua potable, ¿no es cierto?, que va directamente a la red de agua potable, estás fregado. ¿Ya? Entonces, tienes que tomar en cuenta esas cosas cuando estás haciendo tu cálculo de la red de agua potable en bombeo. Bien. Veamos entonces. Vamos a ver algo más que les voy a mostrar. Una demostración en WaterCAD. Una red. Esta es una red actual. No sé si ha sido construida ya, es manantial, ¿no es cierto? Está en la zona sur. El día de hoy están lanzando, y han lanzado en realidad la aducción desde el tanque 1 de Mayo hasta el tanque Lo Más Alto, Villa Israel Medio y Villa Israel Alto y Polígono C. Entonces, a partir de eso se va a hacer una aducción, me imagino, por bombeo. Ya, claro, porque están más arriba esos tanques, ¿ya? Entonces, este es una red cualquiera. Fíjense que tiene válvulas. Tiene una válvula aquí, reductora de presión 3. Aquí tiene una presión de 70 metros de columna de agua. Vamos a ver abajo. Digamos que está bien controladito. Vamos a ver entonces home. Vamos a hacer la computer. Listo. Entonces, aquí vamos a ver en Junction. Listo. Todo está en verdecito. ¿No es cierto? Aquí porque tienes verde 29, aquí tienes 59, 60. No te olvides que tenías que tener como máximo 70 metros de columna de agua en la presión estática. Veamos un truquillo entonces. Voy a ajustar la demanda ahora. Voy a hacer que la demanda sea activa y voy a ver. Voy a decir que todos los nodos sean multiplicados por 0.01. Ok. Quiere decir que me voy a acercar al caudal nocturno, ¿no es cierto? Porque muy poquita gente va a estar utilizando su red de agua. Ok, voy a calcular. Listo. Network muy poquito
Ay, un cachito más. Quizás por 0.01 no está tan bien. ¿No es cierto? Lo voy a multiplicar por 10% nomás, 0.05, digamos, 5%. Veamos si aquí está ya bien. ¿Ya? Listo. Entonces, del caudal diario, estoy sacando el 5%. Digamos, ese 5% va a ser el caudal nocturno. Y ahora veamos cómo estamos. A ver, veamos. Miren esto. 201 metros de columna de agua. A ver, vamos a ver. Voy a hacerle un query a esta cosa y le voy a decir qué cosa está más que 70 metros de columna de agua. Todo lo que está en rojito, que se están viendo, está más de 70 metros de columna de agua. Es decir, el caudal nocturno, el caudal estático, se ha ido a las nubes. 171 metros de columna de agua, 175 metros de columna de agua. 180 metros de columna de agua. Hombre de Dios, esto está fregado. ¿No es cierto? Y vamos a ver cómo era la dinámica antes. Ya voy a agarrar y voy a inactivar esta opcióncita y otra vez corro el programita. Y ahora sí, otra vez voy a tener un query mayor que 70. Nada. Qué rico, estito nomás está mayor que 70. 71 metros de columnita de agua aquí, en esta parte. Y recién estoy llevando agua a la población. Como verán, muchachos, esta red está calculada solamente con la parte dinámica, ¿no es cierto? No está calculada con la parte estática. Si quiero calcular con la parte estática, aquí le voy a decir, señores, venga por aquí, ¿no es cierto? Y le voy a decir, quiero activar el ajuste de demanda en cada nodo, voy a activar y lo voy a multiplicar por 5%. Ok, está activo, esa multiplicación de 5%, está activa y le voy a decir que corra. Listo, señor. Y entonces voy a ver ahora cómo me anda mira, todos esos nodos están más allá y están horriblemente más allá. Este, por ejemplo, tiene 175 nodos. Tú debes tomar en cuenta que tu inodoro aguanta 50 metros de columna de agua. Con 170 metros de columna de agua, tu tubería va a estallar. Porque la tubería que tú estás comprando para la red, maximorum va a atender, es un clase 9, quiere decir maximorum vas a tener 90 metros de columna de agua. Si tú le metes 175 metros de columna de agua, la has reventado la tubería. Entonces, en este barrio, toda la tubería va a estar reventada, no hay duda. ¿Qué hay que hacer? Hay que redistribuir las válvulas. Se deben redistribuir las válvulas. Una vez que hayas redistribuido las válvulas, entonces vas a ver que tanto en estática como en dinámica tienes que tener menos de 70 metros de columna de agua. Y nada menos de que 13 metros de columna de agua. Vamos a ver, 13 metros de columna de agua, claro, no hay nada. Y en la dinámica, otra vez, voy a hacer components, análisis, perdón, options. Voy a desactivar voy a desactivar entonces esto para que corra la dinámica, ¿no? Listo, ahora voy a correr la dinámica. Otra vez home, corro la dinámica. Y voy a averiguar qué costo tiene menos que 13 metros de columna de agua. Nada, está más bien, mayor que 50, está todo bonito, mayor que 70, nada. Pucha, esta red está maravillosa en la dinámica. Donde te ha fallado es en la estática. En otras palabras, la red no va a aguantar la tubería, va a estallar la tubería. Eso que quede bien claro. ¿No es cierto? Va a estallar la tubería cuando tú estés haciendo la presión dinámica. ¿Está claro?
¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bien, señores, hasta aquí nomás entonces la clase. Nos vamos a ver. No, 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 no. Hoy día es martes, no es lunes, perdón. Nos hemos comido un día por el día del trabajo. Que a mí básicamente me ha costado mi dedo. Bien, todavía tenemos tiempo. Bien, entonces voy a lanzar un Jamboard, por favor. Entonces, ¿dónde lo voy a lanzar? Aquí. Poquita gente hay aquí, no hay más que 98 personas. Cuando sea el examen voy a tener 200 y voy a tener 150 pasos, no hay duda. Algunas cosas no están en el libro, algunas cosas las digo yo en clases y de eso pregunto también, ¿no? Bien, entonces vamos a ver distribución. Creo que no voy a poder. Lo que pasa es que me he hecho volar el dedo índice. Me lo han reconstruido y, bueno, está una pelota. El caudal siempre es 0.28 C por D a la 2.63, J a la 0.54. Y esto es Hazen-Williams. Eso entonces es Hazen-Williams, ¿no? 0.27. Disculpe, Inge, no está presentada la pantalla. A ver si puedo hacer con otra cosa. Un segundito ya. Eso es entonces Hazen-Williams, ¿ya? Caudal igual 0.28, C de a la 2.63, J a la 0.54, que estaba queriendo ponerlo acá, pero básicamente es eso, ¿no es cierto? Entonces, en realidad yo puedo poner que el caudal es igual entonces a un factor K por H a la 0.54.
Ya, 0.54. Siendo K, fíjense, C, desde que conoce el material, conoce C. Y el diámetro también lo conoces. Y J siempre es H sobre L. Y en este caso, L también está conocido. Entonces, ¿qué conoces aquí de entrada? Conoces esto, C porque conoces el material, D porque vas a asignar un diámetro y conoces L. Entonces va a quedar, en vez de, obviamente es HF, H a la 0.54 sobre L a la 0.54. Como L es parte de una constante, solamente ha quedado H a la 0.54, ¿no es cierto? Entonces, si de aquí despejo yo H, ¿no es cierto? H va a ser igual entonces. H va a ser igual entonces acá, digamos, 1 para diferenciarla de esta por Q a la 1.85. ¿Ya? Entonces, eso es cuando estás utilizando Hazen-Williams. Pero este es Hazen y Williams. Pero si estuvieras utilizando Manning, esto es un K1 Q al cuadrado. Y esto es por Manning. Hay diferentes maneras entonces de encontrar la pérdida de carga. Esta es la pérdida de carga H, ¿no es cierto? H es la pérdida de carga y todas las ecuaciones de todos los autores, ¿no es cierto? Simplemente se abocan entonces a encontrar cuál es la pérdida de carga de acuerdo a sus experimentos, ¿no es cierto? Entonces no hay duda de eso, ¿ya? Entonces, tú tienes un nodo y de este nodo vas a ir a otro nodo. Y aquí vas a encontrar un caudal que va en un sentido y vas a encontrar los parámetros de la tubería, que son el C de la tubería, que depende obviamente de qué material estás poniendo, el D de la tubería, que es el diámetro que tú vas a elegir, y la longitud que está entre este nodo y este nodo. Entonces se trata de ver cuál es el caudal, ¿no es cierto? A veces nosotros vamos a tener una red que comience acá y termine acá. Entonces vienes por acá y acá, vienes por acá y acá. Y entonces digo que tengo redes en paralelo, ¿no es cierto? Esto es en paralelo. Aquí vas a tener una entrada y aquí vas a tener la salida, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo tener de varios, qué sé yo, este que sea de 6 pulgadas, este puede ser de 8 pulgadas, este puede ser de 4 pulgadas, este puede ser de 10 pulgadas, en fin. Puedo tener en paralelo varias tuberías de distintos diámetros. Entonces, la idea es saber cuánto es que se reparte, cuánto viene aquí, cuánto es este caudal. Caudal de 6, no sabemos. El caudal de 10, no sabemos. El caudal de 4, el caudal de 6, el caudal de 8. Eso hay que ver, ¿no es cierto? Y para ello vamos a tener un metodito para ver entonces cuándo es en paralelo y cuándo es en serie. Entonces, yo voy a tener y voy a volver a recurrir a el caudal, el anterior dibujito, CN, DN y LN. ¿No es cierto? Pero esta vez voy a decir que esto es equivalente, por lo tanto, esto vamos a variar. Entonces, para que sea equivalente, vamos a poner un sufijo M.
M, DM y LM. En esta cosa, ¿qué condiciones voy a cumplir? Condiciones. Dos puntos. Uno, el caudal es el mismo. Caudal que sale aquí es el caudal que sale aquí. Caudal igual, ¿no es cierto? Y dos, la pérdida de carga es la misma. Es el principio que les he mostrado. Pérdida de carga es la misma. Entonces tengo el caudal y tengo la pérdida de carga que es la misma. Esto quiere decir, en otras palabras, que QN, el caudal N, es igual al caudal M. Y que la pérdida de carga HN es igual a la pérdida de carga H sub M. Y yo voy a plantear en ambas cosas la ecuación de Hazen-Williams. ¿No es cierto? Entonces digo 0.28 Cn de n a la 2.63 y aquí h sobre ln a la 0.54 es igual, este es 4, es igual a 0.28 cm de m a la 2.63 y que multiplica a h sobre lm a la 0.54. Entonces estoy igualando caudales, ¿no? Caudales igual a 0.28, siempre, ¿no? El anterior, la fórmula de Hazen-Williams. Caudal 0.28 CD a la 263 por la J a la 0.54. Eso es lo que he hecho. Y digo, la primera lección, los caudales son iguales, y ahí están los caudales iguales. Y aquí algunas cosas son constantes en ambos lados, las puedo sacar. Esta es una constante en ambos lados, la puedo sacar. H es la misma pérdida de carga, la pérdida de carga es la misma, ¿no es cierto? Entonces también la puedo sacar, ¿no es cierto? Y entonces voy a quedar con una otra expresión. Y la expresión va a ser que dm sobre dn a la 2.63 va a ser igual a Cn sobre Cm que multiplica a Lm. Simplemente estoy despejando nada más. Ln a la 0.54. Esa es una expresión que la voy a ir utilizando a menudo. Y de ahí yo lo que quiero saber es la longitud equivalente. Esta longitud quiero saber. ¿Cuánto es esta longitud? De tal manera, entonces, que Lm, despeje por favor, entonces es Cm sobre Cn, que multiplica a dm sobre dn a la H1.852, esto es a la 4.67, todo multiplicado por Ln. Esto lo vamos a poner de mejor manera, por favor. Pero el exponente de eso es 1.85.
1.85, ya está. No, es 467. Y ahí esta es la expresión que me permite entonces encontrar la longitud equivalente. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplito, tubería en serie. Tengo entonces, voy a dibujar mi tubito. Tengo primero una línea, que la voy a poner aquí. Listo, y aquí voy a poner noditos. Y ya está. Entonces, aquí tengo una tubería de... Voy a tener una tubería de 6, 120 y 1600. Aquí 6, 120, 1600. Esta otra es 8, 120, 1200. 8, 120, 1200. Y esta otra es 10, 120, 1400. 10, 120, 1400. Ahí está. Este es de 6 pulgadas. Es 126, ¿no es cierto? Entonces este es DN, CN, LN. Siempre. ¿Ya? Entonces así está 6, 120, 1600, 8, 120, 1200, 10, 120, 1400. 1400. Entonces yo quiero todo trasladarlo a una tubería cuyo C sea 100 y cuyo D sea 8 pulgadas. Entonces esto para mí es CM y esto para mí es DN. Entonces quiero ver una tubería equivalente de 8 pulgadas C100. Ninguno es C100. Uno es 120, todos son 120 y los diámetros son 6 pulgadas, 8 pulgadas y 10 pulgadas. En realidad, si tengo 120 aquí, ya no debería tomar C. C directamente debería ser 120 y ya no tengo ningún problema. Ya está en 120. Bueno, voy a tomar en cuenta entonces lo académico y digo, L6, la tubería de 6 pulgadas, va a ser igual a 100 sobre 120 elevado a la 1.85 ¿no es cierto? Y los diámetros 8 sobre 6 elevado a la 4.87 por su longitud. 1500, 1600 es este. 1500. L de 8 pulgadas va a ser igual nuevamente 100 sobre 120 elevado a la 1.85. Este va a ser 8 sobre 8. Porque el diámetro es 8 pulgadas aquí. 4.87 por su longitud, que es 1200. Y finalmente L de 10 pulgadas, la longitud equivalente a 10 pulgadas, nuevamente es 100 sobre 120 a la 1.85. Este va a ser entonces 8 sobre 10 pulgadas.
elevado a la 4.87 por su longitud, y la longitud es 1400. Entonces, la primera debería estar, no sé si es 1500, 1600. Por favor, háganmelo. A ver, no está mi máquina. ¿Tiene el resultado de la primera, por favor? Me sale a mí 4760.45. 4760.45, ¿verdad? Siguiente, a ver, vamos a ver, a comprobar ese, ¿ya? $4,345 me sale. Sí, ¿qué sale eso? Esto entonces, 4,345. 345.67, si tú quieres. El otro, ¿cuánto es? $856.44. Esto es 1, a cualquier cantidad es 1. Si es 120, nomás es eso, ¿no? Y el otro. Sí, entre 120, entre 337,05. 337.05. Súmemelo, por favor. ¿Cuánto es? La suma. Me encanta su entusiasmo, muchachos. 5.539.16. Ahora sí. Listo. Y ahora voy a aplicar Hazen-Williams. A ver, aplique. Esta es ya la longitud equivalente correspondiente todo a un diámetro de 8 pulgadas, todo con 100. Entonces, Hazen-Williams, por favor, igual 0.28. C que vale 100. D que vale 8 pulgadas, o sea, 200 milímetros, ¿no es cierto? Entonces, este es 0.2 a la 2.63. Y H sobre L a la 0.54. La H, como es la misma, ¿cuánto es la H, por favor? La pérdida de carga, 50 metros. Y aquí vamos a poner un dato adicional más. H igual
váyase desde aquí hasta aquí, va a perder 50 metros. ¿Ya? Entonces, H vale 50 sobre la longitud que acaban de encontrar, 5.539.16, y esto está elevado a la 0.54. Entonces, caudal, ¿cuánto es igual esto? ¿Cuánto es el caudal? 0.03. Y por mil para litros por segundo, 31.97 litros por segundo. esa es la respuesta entonces. 31.97 litros por segundo es la respuesta a este ejercicio. Esto es el caudal. Este caudal que recorre acá. ¿Ya? Entonces ya tengo el caudal, todo el caudal que está recorriendo eso. Tendría que comprobar. Y para comprobar, ya saben que delta H y J, desde un punto hasta otro punto, es igual entonces a Q por su longitud y J a la 0.54, simplemente es despejando, muchachos, ¿ya? 0.54 sobre 0.28 C por D a la 2.63. Entonces, por tramos, ¿no? Este es el tramo A, B, C, D. Entonces, el tramo AB, ¿cuál es delta H y J? Delta H. A hasta B. ¿Cuánto sería ese delta H? A hasta B. ¿Quién es el caudal? Que ahorita lo acaban de encontrar. El caudal que acaban de encontrar es 31.97 litros por segundo. ¿No es cierto? L. Ahora ya vas a emplear su L. Particularmente este era 1500 metros. Esta L. 1500 metros. Ya vas a encontrar entonces su L, que es 1500, 0.28, su C, que es 120, y su D, que es 8 pulgadas. Con eso entonces ya vas a tener cuánto vale delta HAB. ¿Cuánto sería el primer delta HB? Con eso vamos a terminar el curso del día de hoy. ¿Listo? ¿Cuánto se hace ese delta HB? El único. Ahí vamos a quedar. ¿Cuánto es? Bien, señor. Disculpe, Inge.
Sí, ¿El dato del diámetro se pone en metros o En se le metros. mantiene en milímetros? metros. En metros. En este caso era de cuántos pulgadas es eso. Esto es de 6 pulgadas, 150 milímetros, es 0.15 entonces. ¿Cuánto es? Y su propia longitud también se van a emplear, que su longitud es 1500. Y el caudal que acaban de encontrar. Y con eso se acabó. ¿Cuánto es? A mí me ha salido 8700.69. Demasiado, ¿no? Demasiado. Algo estás haciendo mal. Toda la pérdida de carga es 50. Toda la pérdida de carga. Por todos los tramos, A, B, C, C, D. Eso solamente es 50 metros. Entonces, hay algo que estás haciendo mal. ¿Ya? ¿El caudal cuánto es? El caudal es el que acá, 31.97 litros por segundo. Convierta a metro cúbico por segundo, ¿no? .7 metros, ingeniero. Ahora sí, ya te creo. 8.7 metros. Sí, Ya, cuando hayas el BC y el CD y sumes, esto aproximadamente tiene que ser 50. Y entonces debería estar comprobado todo, ¿ya? Listo, señores, muchas gracias. Hasta ahí nomás. Me toca otra clase, ¿ya? Hasta el sábado. El sábado, ingeniero.